provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. La gente que cuando se intenta poner en contacto con los seres de arriba y con esas energías, con los seres que a veces se prestan también a tareas de sanación, ¿en qué medida pueden acudir para ser ayudados? Entonces sería trasladar al otro lado. ¿Cómo ayudarle a la gente del mundo físico desde el otro lado? Bueno, ya he dicho que había dos seres aquí presentes. Uno queda más difuso a la hora de manifestarse, es como si estuviera, pero no quisiera entrar en un primer plano. El otro que tenemos aquí, que está entre vosotros dos, bueno, pues lleva como una especie de pequeño turbante, como si fuera una cuerda trenzada que le rodea la cabeza. El cabello lo tiene largo, oscuro, y tiene la pose, estoy describiéndolo, no dice nada, como de alguien que es un doctor en algún tipo de tema. No sé si es un doctor en medicina o en algún tipo de maestría, pero que tiene toda la prestancia como si fuera... Me dice que él es simplemente alguien que puede ayudarnos a clarificar ciertas cosas. Él dice de sí mismo que se llama Kaleva, el nombre que suena así, no tengo ni idea cómo debe escribirse, pero lo deja caer como con un sonido muy, muy suave, muy... Bueno, es todo lo que él hace con su presentación. No quiere hablar de su procedencia ni de lo que, si ha estado o no ha estado en el plano físico. Él en principio vendría dispuesto a hablar referente al mundo de la sanación. ¿Cómo llevar la sanación desde el terreno del espíritu al terreno material? Acude como si fuera un mentor o un médico, y eso que no quiere que le cataloguen como tal, cuando ha habido gente que pide al cielo la ayuda de forma directa en sus males, ya sean psíquicos, emocionales o físicos. Él es uno de los que ayuda, como hay otros seres de luz que acuden prestos a intentar ayudar. Entienden que hay muchísima dificultad en cruzar una línea, aunque ellos ponen todo su empeño en llegar con esa fuerza de energía que ponen, como esos médicos que tratan sin ser vistos y que muchas veces los pacientes, los enfermos, no los notan. Dice que otras veces sí, hay personas muy sensibles y llegan a sentirse aliviados, algunos incluso curados de sus males. Volviendo al inicio de esas preguntas de los pacientes, ¿cómo ellos acudir a su asistencia? Es decir, cuando la enfermedad es de un carácter virial, es decir, a carácter de un tipo de virus, ¿cómo actúan las fuerzas del espíritu o estas energías que son emanadas por los seres que median desde los planos celestiales? ¿Cómo eliminan esos virus, esas bacterias que han entrado dentro del cuerpo humano? Dice que vivimos en un reino físico, en un mundo físico donde solemos cohabitar con multitud de criaturas que casi ni siquiera hasta hace relativamente poco tiempo hemos sido conscientes de su existencia. Ellos lo que hacen al trabajar con estos organismos que pueden afectar un cuerpo físico, lo que hacen es restaurar el equilibrio. Estos organismos han aumentado su poder y han mermado la intensidad o las propias defensas del propio organismo en ese equilibrio continuo. Ellos no eliminan a un organismo vivo, sino que lo ponen en su lugar. ¿Qué es lo que ocurre con los pacientes de Alzheimer mayores y que se va deteriorando su cuerpo físico, que sus facultades de memoria también van creando lagunas, llegando a olvidarse incluso del contacto con los que sus hijos, que viven el envejecimiento como un deterioramiento? ¿Realmente es inevitable o también se podría paliar ese sufrimiento por parte de ellos y por parte de la gente que estamos en el mundo físico? ¿Cómo actuar ante un paciente de Alzheimer, por ejemplo? Dice que ellos lo que hacen cuando hay una persona
que ha alcanzado ese estadio de enfermedad donde ya su cerebro ha quedado prácticamente lesionado hasta el punto en que se ha quedado desconectado del mundo exterior ordinario, cotidiano, que ellos no suelen intervenir. En la mayoría de los casos es un proceso que ha sido elegido previamente como una recta final de los días para las personas. Dice que hay veces en que hay personas que sufren enfermedades neurológicas o que van mermando las capacidades y son algo jóvenes y que, aun habiendo elegido esa enfermedad, piden o reclaman al cielo el poder evitarlas. Dice que es aquí donde ellos sí pueden intervenir. En las personas más ancianas son formas de acceso hacia el otro lado en el término de sus vidas que ya habían escogido antes incluso de nacer. En este caso, estos pacientes que van perdiendo la memoria y la conexión con el mundo físico, ¿cómo es el proceso luego de incorporación a esos planos? ¿Se incorporan con lucidez o todavía arrastran estas lagunas de memoria? El que no veamos a una persona lúcida en el momento último de su vida física no es tampoco igual cuando cruzan al otro lado. Una vez que el alma se ha liberado del envoltorio que la ha mantenido encarcelada o aislada del mundo exterior, muchos, y habiendo sido seres lúcidos antes de caer enfermos, acostumbran a sentir esa liberación como una gran fiesta, sienten con intensidad la vida como hacía mucho tiempo que no podían notarla. Tenemos que entender que a veces no es solamente la forma de comunicarnos a nivel neurológico, mental, con la voz o la mirada, es incluso todo el cuerpo el que queda como anestesiado. A veces tocamos a un paciente con una enfermedad como el Alzheimer y podemos llegar a creer de que siente más, pero pierden incluso intensidad a través del tacto. Ellos sienten en ese momento el resurgir de la vida y suelen sentirse liberados. Pero aquellos que han estado muy aletargados y dormidos incluso antes de sufrir este tipo de enfermedades, dice que no les garantiza. Quedan al otro lado muchas veces como dormidos, como si siguieran anestesiados y perdidos. ¿Hay alguna forma que se les pueda ayudar en ese despertar y que no queden en la fase del alargamiento de sueño que ya en sus últimos tiempos aquí manifestaban? Dice que el contacto, que no la voz solamente, es importante, aquello que ellos hacen con las manos, y dicen que no pueden revertir un proceso previamente escogido por la persona. Nos invitan a nosotros, aquellos que tengamos cercanos a un pariente, amigo, ser querido con esta dolencia o enfermedad, ya sea una demencia de vejez o una degeneración por otro tipo de enfermedad, que pongamos nuestras manos no con la intencionalidad de sanar, sino de entrar en contacto con el alma que ella todavía está dentro y a veces clama, pidiendo el contacto muy estrecho, directo, para seguir sintiéndose conectada. Esta es la forma más adecuada, el contacto directo, a través de las manos, a través de las palmas de las manos y el cariño en la voz y en las palmas de las manos. Volviendo otra vez ya a lo que sería el sistema de sanación, cuando alguna persona tiene algún tipo de dolencia, ¿en qué medida es también afectada por su alimentación y por sus hábitos de vida y cómo corregir esos hábitos de vida y de alimentación? Aquí no responde, es como... Ha hecho un gesto con las cejas, las levanta como que no le da importancia a esta pregunta. Es algo que todos ya conocemos. Los malos hábitos en la alimentación ya no se trata solo de corregir una enfermedad o dolencia, sino que ya debe ser una premisa en nuestra vida. No le da mayor importancia. Bueno, es decir, esto lo dejaríamos en términos materiales para que la propia gente se autoinforme sobre los más convenientes hábitos de alimentación y de salud física.
En este caso también llamaríamos que hay otros tipos de enfermedades, como son enfermedades de carácter psicosomático, de carácter anímico, de carácter de depresión. ¿En qué manera ellos también pueden ayudar a paliar este tipo de enfermedad, ya no tanto física, sino anímica del paciente o de la persona en sí? Dice que aquellos que tienen o sufren dolores del alma o en la mente que ha quedado completamente atrapada en una madeja de distorsión y que a veces incluso pueden ser enfermedades con ciertas carencias bioquímicas que provocan que ciertas depresiones sean de origen físico y no de origen somatizado por problemas o trastornos en su forma de ver la vida, que ellos lo que ayudan es a limpiar, es como si limpiaran una zona que está oscurecida con una impregnación muy parecida a la brea y lo que hacen es retirarla. A veces el cerebro deja entonces ver una claridad que antes no tenían, pero dice que este ya no es un proceso que se haga instantáneo para muchos, es un proceso que lo suelen hacer de forma delicada y lenta, que esto es cuando es una dolencia física, cuando es una dolencia del alma, cuando es una dolencia emocional. Ellos, para ayudar a la persona, es la misma mecánica que cuando se tiene que tratar la parte física o energética, ese estado de petición, de conexión, que simplemente en ello ya está la propia sanación. No necesitan hacer ningún recorrido con la fuerza de la luz. La persona, al conectarse, al sentirse conectada, dice que todo lo demás desaparece, la parte emocional se reequilibra y esa persona por fin descubre que puede volver a recomenzar una nueva vida. Hablando de lo sustancial, quizás puede ser muy pedante la pregunta, pero ¿qué es enfermedad y qué es salud? ¿Cómo diferenciar un estado del otro? ¿En dónde está el límite de la salud y dónde uno se puede llegar a considerar enfermo? Dice que la enfermedad no es más que la anomalía y desequilibrio de la desconexión, tal y como ya antes lo he explicado. Una desconexión que no solamente tiene que ver con la vida física actual que cada persona cree en su cuerpo, con su identidad personal. Debemos entender que somos mucho más que la personalidad actual que nos hemos adjudicado. A esto se refieren cuando vienen seres ya con esa prescripción genética de enfermedades desde la propia gestación, cuando vienen seres que tienen una predisposición especial a heredar ciertas dolencias. Dice que esto tiene que ver con nuestra vida a lo largo de todos nuestros recorridos hechos. Esa forma de existencia que va más allá de una personalidad sola, única, es la anomalía y desequilibrio a lo largo de todos esos tiempos. Hay personas que han sido capaces de conquistar ese equilibrio y pueden trasladar vida tras vida una línea o existencia más o menos saludable de salud, aunque tengan pequeños percances, pero no así enfermedades graves o importantes. Pero dice que son pocos, la mayoría solemos enfermar con esas anomalías o desequilibrios de los que habla. La persona que goza de buena salud porque está en ese estado de equilibrio, tanto en este tiempo como habiendo conquistado en otros ese equilibrio, dice que simplemente puede llegar a tener un recorrido de deterioro porque aún no está preparado para conquistar ese gen que activa o pone en marcha la mecánica del envejecimiento, de la oxidación, hasta llegar a la vejez y la muerte. Es decir, estaríamos hablando que la enfermedad sería el síntoma del desequilibrio, tanto interior del ser humano como en comunión con el entorno. Por ejemplo, aquella persona que psíquicamente tiene determinados intereses, emocionalmente tiene otros y luego su comportamiento tiene otro, ¿esto implicaría un desequilibrio? Dice que esto es a nivel de la propia persona, pero necesita estar conectada de forma real. Dice que muchos somos los que hablamos de una conexión, pero es más el intento de esa conexión que el sentir esa conexión de forma auténtica.
En principio, el equilibrio de la propia persona pasa por ser así. A veces ya desde muy niños, en la primera infancia, han podido venir con distintas dificultades, con distintos programas de dificultad en la salud, que en la medida en que esta criatura, cuando crece, si conquista ese equilibrio interior, los puede dejar atrás. En este sentido de equilibrio, cuando antes hablaba de reconexión, que es la reconexión de nuestro ser interior con lo que sería la comunión de todo el entorno, es decir, con toda la energía, con la divinidad que nos penetra y compenetra, es decir, sería ese el equilibrio al que estaríamos haciendo referencia, a esa comunión total. Dice que sí, todos los seres, todas las criaturas, tanto visibles como invisibles, y esa fuerza divina que lo engloba todo, a ese tipo de armonía, de comunión se refiere. Ahora, poquito a poco, yendo desplazando lo que sería el sistema de autocuración o el paciente dirigiéndose a estas fuerzas espirituales, si el paciente decide acudir a una persona que haga de mediador, ¿cómo tiene que ser este mediador para actuar también energéticamente y que a la vez él también sirva de mediador entre las fuerzas celestiales, los médicos celestiales y el paciente que está en el mundo físico? Dice que el paciente, cuando llega un mediador, tiene que simplemente tener la confianza para poder abrirse a sí mismo en primer lugar. Es importante que no sienta dentro de sí un recelo. El mediador, a su vez, tiene que ser un mediador tal y como indica la propia palabra, que no se exija a sí mismo ser condición de médico que cura, sino ser simplemente un intermediario que es capaz de abrirse para a su vez recibir esa fuerza. Dice que es como si fuera un catalizador de la fuerza, lo que puede hacer que un paciente, una persona doliente, sea incapaz de hacerlo por sí solo con las fuerzas que le ayudan desde el cielo. El mediador actuaría como ese catalizador que ampliaría esa fuerza. Pero dice que si el mediador cree o está convencido de ser el que cura, dice que podría colocar una barrera importante en esa tarea. De modo que la persona que sufre, el paciente, el enfermo, que acude a este mediador, puede encontrar que no apenas recibe más que una gota de esa fuerza o energía sanadora. ¿Cuál tendría que ser entonces la preparación de esa persona que intenta mediar entre el paciente y las fuerzas de la luz y las fuerzas celestiales? Dice que es exactamente igual que cuando explica cómo debe actuar el paciente o el enfermo a la hora de abrirse. En este caso, siendo más explícito, tendría que entrar en un proceso de introspección sensitiva, es decir, trasladar la atención a su cuerpo físico y a nivel energético, pero tiene que ir acompañado también de algún tipo de disponibilidad de canalizar esta energía, de estar receptivo. ¿Cómo dar a entender que tiene que ser ese papel? Dice que el mediador tiene que asumir que es simplemente un agente de paso, tiene que estar lo suficientemente consciente dentro y fuera de sí mismo para poder liberar cualquier obstáculo que pueda dar paso a ese torrente de energía. Deberá siempre recordar que a su vez será bendecido con esta energía y no solamente bendecirá al enfermo que va a sanar. Que ese estado peculiar tiene que hacerlo no en el instante. A veces creen que basta con levantar las manos y apoyarlas en el paciente o el enfermo, que es también una actitud previa de disposición, y hacerlo de una forma coherente, sintiendo que dentro no hay nada que obstaculice el paso de esta energía, sintiendo que apartan su propia identidad para ser una herramienta de la fuerza divina regeneradora. Esto es lo que debe hacer aquel que quiere actuar de mediador para otros y sanarles. Yendo en lo más específico en la técnica en sí, que sería aconsejable de que utilizara una técnica de limpieza energética a distancia, como esto que llamaría una limpieza del aura o una limpia, o poner ya directamente las manos físicamente sobre el paciente. Dice que eso debe hacerlo el mediador en cada momento, porque tendría a los instructores que le estarían indicando. A nivel sensitivo sentiría qué pasos debe dar, si empezar a través de casi como medio metro de distancia
envoltura áurica del enfermo, o ya de forma directa debe atravesar esa barrera y poner las manos de manera directa a nivel táctil en las zonas que considere que tiene que dejarlas poner. Solamente recordarle que será como ese instrumento para llegar a la persona enferma. Ellos se encargan en todo momento de dirigir esa operación en cada instante, y con cada paciente es distinto. Esto sería una curación a 3 bandas: paciente, mediador, médicos celestiales o médicos espirituales. Dice que sí. Casi más, puntualizando, ahora a 4 bandas: paciente, mediador, médicos celestiales, la propia divinidad. Dice que ella no hace falta incluirla, está siempre presente. Yendo también a lo más concreto, aparte de producir una cierta limpieza, una cierta caricia para limpiar el aura, ¿dónde van a parar esos residuos que son arrancados, esas adherencias que son arrancadas energéticamente del paciente? ¿O cómo disolverlas? Dice que la propia energía en las manos del mediador ya debe actuar como si fueran incineradoras de esa energía, para que no queden impregnadas ni en los lugares ni en el mismo suelo o la tierra, que estamos acostumbrados a veces a hacerlas desprender de las manos y dejarlas caer a la tierra. Dice que no hay que polucionarla más. Es decir, tiene que haber la misma sensibilidad, como si estuviera quemándose aquella energía que estuviera allí obstruyendo aquella parte del cuerpo energético del paciente. Dice que si el mediador fuera capaz de tener conciencia de la intensidad, podría llegar a notar hasta como una llama en la palma de la mano de fuego puro. Cuando se encuentra con algún tipo de adherencia de alguna entidad que está adherida a la persona o al paciente, ¿cómo se puede actuar ante ella? Dice que la propia luz, al tocarla, puede conquistar 2 cosas distintas, o que viene esa adherencia si es una entidad, un desencarnado, alguien que se ha quedado sujeto al mundo físico y que absorbe la energía vital de la persona enferma o dañada, que puede disolver esa especie de prestancia o nebulosa en la que se ha convertido y absorberse en la luz para poder desplazarse al lugar que le corresponde, al cruzar a esos territorios más lumínicos. Si es una adherencia que no tiene ninguna sustancia de entidad que haya podido vivir en el plano físico y simplemente es una entidad, está hablando tóxica o parasitaria, suele disolverla. Se nos dijo en un tiempo que estábamos también receptivos a ese tipo de enseñanza, que una de las funciones que tendría que tener el ser humano es divinizar la propia tierra con todos los elementos que hay en ella. ¿En qué manera también la sanación es una forma de divinización del planeta con todas las formas de vida? Dice que no es solamente una fuerza que se reclama para sanar de forma puntual a aquellos que están enfermos o que tienen quejas para poder pedir esa sanación, ni siquiera aquellos animales cercanos que podamos ver que sufren y que trasladamos esa energía también a ellos. Dice que deberíamos regalarla a todos los lugares de la propia tierra, las plantas, hasta la tierra misma, tocar una tierra pelada, solo de arena y roca y piedra, que también es bendecida con nuestra disposición a través de reclamar esa energía, llevarlas a los lugares que hayan sido maltratados o que siguen estando congestionados de energías que no han sido las adecuadas por las hambrunas o el dolor que se ha quedado prendido allí. Y hacerlo igual con el agua, o incluso elevar las manos para tratar de tocar el aire, que esto es algo que podemos hacer y que es recomendable que hagamos. No debemos estar desconectados de nuestro medio, de todo aquello que nos rodea. Aquella persona que su vida la está dedicando de una forma consagrada al mundo del espíritu, a esta comunión con el espíritu, aparte de la sanación directamente con las manos, ¿qué otro tipo de técnicas o de metodologías puede llegar a utilizar? Es decir, puede utilizar su vista también para canalizar esta energía, el sonido a través de unas maracas, puede utilizar el canto, la respiración. ¿Qué elementos puede utilizar para ayudar a potenciar la salud del paciente?
Dice que tenemos todos los sentidos necesarios para que actúen como de puertas hacia afuera, que podemos utilizar todo lo que a nuestro alrededor está para poder utilizarlo también como mecanismos para ayudar, desde usar las piedras, usar el fuego, usar el humo para purificar los sonidos, para poder despertar ciertas áreas en un paciente, que todo esto es simplemente cada uno que tiene una comunicación con esa forma peculiar para sanar, debe utilizarla, porque no es casual que se haya despertado la inquietud por utilizar ciertos elementos, que esto es algo que ya se puede tratar y se ha tratado, que todos aquellos que tienen esa tendencia a utilizar estos elementos deben hacerlo, que también hacerlo enviando desde un estado de meditación u de oración con la intencionalidad de dirigir una fuerza de luz a cualquier rincón, cualquier lugar, persona, animal o planta, puede traerlo también. En este caso, lo que ha dado origen a esta conversación ha sido de que al colocar estos diálogos y sobre todo haciendo referencia al mundo de la sanación, algunas personas nos han pedido su ayuda, personas que viven allá del océano, es decir, nosotros estamos en la península ibérica, es decir, en España, y gente desde en las zonas de América o de Estados Unidos, de otros lugares, nos piden su ayuda. ¿Cómo tendríamos que obrar aquellos que nos sentimos implicados en este proceso y de forma responsable, sin abrigar excesivas esperanzas, pero a la vez siendo coherentes con nuestro compromiso para que realmente les llegue esta ayuda a ellos? Es decir, cómo curar a distancia o cómo intentar mediar a distancia. Dice que ya ha explicado cómo podemos enviar ese torrente de luz reparadora, pero que es difícil que podamos llegar a ser mediadores cuando la persona que requiere la ayuda, si escucha esta conversación y es capaz de hacer lo que le indican en solitario primero, o buscando un mediador cercano, físico después, que será más efectivo. Nosotros siempre podemos enviar esa fuerza regeneradora a cualquier lugar y a cualquier persona, pero debemos ser conscientes de que entonces hay como una especie de distancia entre nuestra intención y nuestra fuerza, poniendo en esa intención al contacto de ellos con el propio paciente. Es más fácil que el paciente entre en contacto directo con ellos, tal y como lo han explicado. También algunas personas acuden a la invocación de lo que serían las fuerzas sanadoras angelicales como referente a Rafael e incluso a la propuesta de la Madre Celestial. Es conveniente también que se dirijan a ellos y, en caso de ser así, cómo dirigirse a estas fuerzas angélicas y a la misma fuerza divina. Dice que no es necesario ningún previo para hacerlo, que ellos asisten gustosos cuando son reclamados, que basta la naturalidad de la petición desde el corazón. Para compaginar lo que sería la salud y el mundo espiritual, ¿qué de paralelos son o qué de iguales son estos dos caminos, el camino terapéutico y el camino del despertar espiritual? Dice que el despertar espiritual es el primer y único camino, el camino terapéutico para ayudar a otros y para ayudarse a sí mismo no es más que algo accesorio, secundario, y que es algo necesario porque todos estamos unidos a todos y no podemos dejar a nadie fuera cuando uno tiene la intención de mantenerse despierto y seguir una ruta interna a nivel espiritual para llegar a conquistar nuestra meta final, que es importante que vayamos compaginando aquel que se dedica al mundo de la terapia, que está siempre pendiente de la salud de los demás y el interés de ayudar a sus hermanos, que no tardará en sentirse agotado si no mantiene una disciplina interior, si no mantiene una dinámica de vivir con mayúsculas la existencia a nivel consciente. En este caso, haciendo la pregunta desde el otro lado, en el sentido simétrico, ¿qué compromiso tienen que adquirir los médicos físicos para realmente sanar a la persona en su totalidad y no limitarse a la parte orgánica, a la pura mecánica del cuerpo físico? Dice que hay muy pocos médicos que están empezando a descubrir ya
que hay mucho más que un cuerpo físico, una apertura de tal calibre. Estos son los que están más cualificados para poder permitir la intervención de otras entidades de luz, otros seres que vienen de distintos lugares, dimensiones superiores para ayudarles en su tarea. Ellos pueden tener la limitación de tratar puntualmente el foco del dolor o la dolencia sin hacerlo en integridad total para llegar al inicio de lo que ha desencadenado la enfermedad, que por desgracia son pocos. La mayoría de ellos siguen limitándose a aquello que ven, que pueden mesurar en una investigación o en un microscopio, que ellos incluso a estos médicos asisten y ayudan cuando un paciente está en una mesa o quirófano de operaciones, ayudan al propio médico aunque éste no sea consciente. Ahora en la actualidad hay muchas terapias o actos de curación, esenios, acturianos, atlantes. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Hay que ir solo a una cierta frecuencia o puede ser que haya muchas frecuencias de estas diferentes modalidades? Es lo que dice, que habla de una de las vías sencillas, la más directa si cabe, que se pueden también dirigir a otros grupos o seres que tienen técnicas específicas, seres que ya han podido vivir en el plano físico y ahora han alcanzado una dimensión adecuada y que tratan de ayudar a los seres vivos con las técnicas que ya usaron en su momento. En esto poco puede hablar, habla de lo que es capaz de hacer y cómo ayuda él y otros como él, que pueden ser técnicas adecuadas, pero siempre va a dirigir a la persona la técnica sencilla, a la que puede utilizar cualquiera, estando incluso a solas y sencillamente reclamando cuando hay un mediador. Habla de la técnica directa, la sencilla, la más rápida. Todas las demás técnicas son posiblemente positivas. Dice que aquellos que se sienten más identificados con utilizar cualquiera de estas técnicas, es evidente que pueden, pero él siempre nos recuerda, es un regalo puntual, la responsabilidad es algo que cada persona debe hacer para no volver a ser un enfermo. Y esa técnica sencilla proviene de la fuente, lógicamente, ¿no? Dice que es un trato directo con la divinidad, casi sin intermediarios. Entonces es posible que a través del chakra 6 se pueda actuar en una rueda de energía para... Que todo aquello que pueda abrir las compuertas del cariño, el amor incondicional, activará esa fuerza. La respuesta es sí. Cuando se intenta limpiar una oscuridad, una enfermedad, para no devolverla a la tierra, ¿de qué manera se puede incinerar? ¿Basta con una intencionalidad? ¿Se necesita una cierta fuerza o cómo conseguirlo? Dice que es una pregunta que es demasiado amplia. Cuando ha hablado de la forma de incinerar es en un contacto directo con una persona enferma. Que si se tiene la intencionalidad de ir a un lugar para poder depurar cualquier oscuridad o impregnación en aquel lugar, debemos mesurar cada uno de nosotros no nuestra fuerza como seres individuales, sino nuestra capacidad de absorber una inmensa fuerza de acuerdo con el lugar que debe ser depurado, limpiado, quemado. No es lo mismo una persona con esa mancha o suciedad en el aura y que está enfermando su cuerpo físico, o incluso las adherencias de entidades que puedan estar aferrados a él, que son limitados en la consistencia y en la intensidad, que algo más amplio. Utilicé el agua para sanar. ¿Qué manera habría que utilizar? Dice que usaste la forma adecuada precisamente porque no pensaste cómo hacerlo. Una persona que por instinto ya corre hacia el que se ha caído, hacia el dolor, hacia la herida, ¿es su propia energía amorosa o de alguna manera ya se está llamando y acudís? Dice que no. Hablas desde una vertiente muy humana y esperando que una reacción que procede del cielo esté
también como si fueran ellos seres humanos. Una persona que cae, una persona que sufre un percance o un accidente que puede ser muy grave, solamente acuden cuando son reclamados, cuando, aunque la persona haya podido incluso caer inconsciente y no estar como ser humano consciente de hacer esa solicitud, si el alma lo está pidiendo, ellos acuden igual. ¿El alma de mediador en este caso sería o tiene que ser el propio afectado? No, está hablando de la persona que ha sufrido el accidente. Aquí no contesta. Lo digo yo porque soy medio sonríe. Haciendo quizás a cosas personales, muchas veces la gente que acude a mi persona para mediar ante una dolencia, me noto actuar de una forma peculiar, es decir, siento como instintivamente o de forma natural una forma de actuar. ¿Él podría más o menos orientarme cuál sería la forma correcta o desde dónde viene la fuente de inspiración a la hora que estoy actuando? Dice que entras en contacto con alguien muy particular para ti, que es alguien que ya ha sido un experto. Cada vez que estás en estado de disposición para poder atender a una persona que acude a ti, dice que aparte de que ellos vienen, muchas veces observan, tienes un ser especial que es como si se mimetizara contigo, sientes que tú dejas de ser tú para dar paso a este ser a través de ti. Dice que esto es algo bueno porque aumenta la intensidad y este ser lleva las riendas para poder hacer lo que tiene que hacer y tiene la capacidad de absorber muchísima más torrente de energía reparadora o fuerza del cielo. En este caso, que me dejo fluir por las circunstancias, pero él me podía dar algún tipo de directriz para saber exactamente qué elementos tengo que poner en juego para que el paciente realmente reciba esa sanación o esa canalización de energías. Dice que las bases ya te han sido dadas y creen que sabes perfectamente hacer lo adecuado, precisamente porque no necesitas ninguna directriz. El estado de disponibilidad al que accedes es el que ellos pueden luego ayudarte y dirigirte en cada instante. Que entonces es como realmente se hace efectiva esa sanación en la ayuda que puedes prestar. Si se te indica previamente cómo debes hacer, tu predisposición será a querer organizarlo, similar a los médicos que primero empiezan a hacer los primeros diagnósticos y buscar luego a través de las pruebas el comprobar dónde está el daño. No quieren que seas como esos médicos, quieren que te dejes llevar como lo vienes haciendo. Para ampliar más allá del contacto directo con la persona, cuando la gente lo solicita en una cierta distancia, ¿cuál tendría que ser la forma correcta para no defraudarles y a la vez estar en este compromiso con el espíritu y con ellos mismos? Dice que siempre que no seas tú, simplemente eres el depositario de una fuerza que ni siquiera te pertenece y que al reclamarla simplemente te bendice para posteriormente enviarla a quien corresponda. Dice que no debes sentir que puedes defraudar. La fuerza, la energía, la pureza de esa energía hará lo que tiene que hacer y aunque no llegue a veces a ser lo efectiva que la persona que lo solicita quiera, dice que todo estará correcto dentro de lo que tenía que ser. Es importante que lo entiendas. El motivo de este diálogo es la angustia que me transmiten algunas personas cuando me hacen depositarias de sus enfermedades. ¿Cómo tengo que actuar para que no me afecte tanto anímicamente y que realmente sean equilibradas estas energías? Dice que en el momento en que vivas esa angustia como si fuera propia, es un momento que aunque te duela, tienes que sobrellevarlo porque ahí implica que hay una apertura en ti con una necesidad, es un reclamo mayor. Si una persona no vive la angustia, no puede reclamar esa sanación y eres tú en ese momento el que está reclamando esa sanación. Por lo tanto, aunque pueda parecerte difícil lo que te dice, no es bueno que lo hagas sin sentir la angustia. Sí es necesario que luego te reajustes una vez que hayas hecho ese proceso de hacer llegar esa fuerza a través de la oración, de estado de disposición hacia esa persona,
que intentes luego separarte de esa angustia. El hecho de que hablan de esa comunicación es a un nivel mucho más elevado, no solamente con el dolor, incluso con el estar mal, desajustados, que puedas llegar a sentirte tú desajustado también. Dice que vuelve otra vez a tu eje central, equilíbrate desde ese punto central en ti para seguir manteniendo tu estado en perfecto orden. Cada vez que te acerques a la persona, si sientes esa angustia, recuerda, es la forma, el clamor, el llanto que sientas dentro de ti al pedir, al suplicar, lo que te permitirá que te sea concedido. En este caso también suelo acudir a lo que es el poder de la oración. ¿Es eficaz recurrir, auxiliar a la oración para que le llegue al paciente, al solicitante, esa sanación, esa curación? Dice que sí. ¿Sería positivo hacer como una rueda con unas cuantas personas y trabajar en ese sentido? Dice que sería efectivo, todos a una, en armonía. Que primero equilibrar esa armonía de cada participante y desde el sentimiento de afecto que no es pensado, sino que es sentido a un nivel importante, hacer llegar toda esa fuerza, que siempre recibiremos el regalo de esa fuerza sanadora para que pueda ser enviada a quien pueda necesitarlo. Pero es preciso que esa fuerza vaya canalizada de manera muy bien dirigida, no de manera ambigua, que es bueno que lo hagamos a un territorio que está sufriendo, a seres que hay multitud dolientes, pero dice que es bueno también que se pueda dedicar a una sola persona para que ésta pueda notar sus beneficios. Eso de que algunos de nosotros o hemos aprendido técnicas de diferentes características, hay que buscar a ese grupo con que uno ha pertenecido quizás en otros tiempos y que tenga que seguir trabajando con aquellas formas concretas. Dice que aquellos que se sienten identificados con distintas entidades o seres que pertenecen a dimensiones ya elevadas, si siente esa afinidad, siempre tendrá una mayor capacidad que el empezar a hacer algo que le es extraño o ajeno, pero que nunca deben cerrarse, siempre tienen que tener la capacidad y apertura para estar en ese estado de disposición y de cercanía con la mismísima divinidad. Para ellos es más preciado ese encuentro, esa comunicación, pero siempre es válido el poder reclamar o solicitar a aquellos que ellos creen que son sus hermanos. Había una palabra que decíamos, a la que se refería cuando decían los manos. Aquí te sonríe, dice que a veces una palabra dicha con una intensidad y con una contundencia que puede ayudar, es como un sonido peculiar que puede también crear, reparar, abrir. Que cuando te llegue una palabra, un sonido, que lo alces en voz alta, pero debes hacerlo resonar dentro de tu corazón, aunque no entiendas qué significa. Cuando hay una afectación concreta en lo que es la piel, ¿se puede hacer algo más de lo que se hace o también es esperar un poco a que se disuelva? Dice que se puede tratar. Ellos siempre acuden, que no necesariamente para un proceso que tenga que ser muy grave, pero si la propia persona es capaz de entrar en ese estado, puede paliar muchas de sus dolencias leves y de esa forma también, aun con ellos de la mano, establecer ese contacto. Todo va encaminado a que se establezca un contacto que permita la reunificación, el equilibrio, la armonía, la comunión. La piel está hablando de su conexión con el entorno. Ella grita que no está cómoda con el entorno, se siente agredida. ¿Cómo es el compromiso de ellos que habitan en las regiones celestiales con la gente del mundo físico para continuar su labor de sanación desde ese plano a este plano? Es una elección. Dice que todos estamos unidos como hermandad
Ellos tienen la capacidad y la habilidad para hacer esa tarea, así como hay otros que tienen otras tareas específicas. Sencillamente, al estar conectados, no necesitan hacer un recorrido inmenso a través de las distintas dimensiones. Se hacen presentes en el momento a través del afecto y de la comunicación. Ellos son con nosotros no solamente hermanos, somos todos uno. Cuando a nosotros hay algo que nos duele, ellos los reciben como si fuera un dolor propio. Casi para concluir este diálogo, esta conversación, le pediríamos si él quiere añadir alguna cosa más y si no, que nos diera su bendición. Dice que aquellos que claman por ser curados y que tienen fe o creen que tienen fe, necesitan acallar todo dentro de sí para escuchar. Que necesitan bajar la intensidad de lo que sienten físico para sentir lo metafísico. Está hablando a aquellas personas que piden la ayuda. Ellos están siempre cerca, siempre presentes, y esto no lo deben olvidar. Aquí ahora ya el otro caballero se ha difuminado, solo hay luz, solo está presente el que habla. A su bendición para estar más receptivos a esta gracia y que realmente también sirva de comunión con todos los seres de la tierra y de otros planos de la realidad. Bueno, ves, ahora él lo que ha hecho ha sido convocar. Hay ahora, hay como por lo menos una 25 o 30, bueno, a grosso modo, que no los he contado. Muchos seres de luz que tienen los vestidos, las vestiduras muy similares a la de él. Se han colocado a nuestro alrededor. Ellos lo que hacen es simplemente cerrar los ojos y estirar sus manos. No las ponen encima nuestra cabeza, sino que las colocan de forma abierta, como para que llegue a nosotros y más allá de nosotros. No puedo más que decir de que todo es luz ahora, ya no les veo ni siquiera. Es como si hubieran dejado salir un burbujeo de luz. Me recuerda cuando está uno bajo el agua y no puede ver el suelo de una piscina o del mar porque está el agua con mucho remolino, pero todo luz. Y ahora se oye la voz que nos dedica la bendición del cielo. Que llegue a todos, es lo que nos ha dicho. Y yo ahora ya empiezo a tener aquí en la parte alta de la cabeza un hormigueo inmenso. No puedo decir más. Se ha quedado la luz, se han retirado, ni siquiera me ha dado tiempo a decirle gracias. Me imagino que como deben de estar cerca, pues gracias. Gracias también de parte de todos. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado para el conocimiento.
Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento séptimo. Se abre una vez más, la puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el propio. Tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.